hemos visto la definición de casos, hemos visto el concepto importante de las diferentes formas de tuberculosis, sensibles, XDR, MDR, hemos visto el concepto de terapia preventiva con isoniazida. Ahora lo que establece el diagnóstico sigue siendo válido lo que ustedes conocen, los cultivos, pero la normativa orienta a que qué casos está marcadamente importante o se regula en la indicación del pedir cultivos. Sigue siendo los métodos clásicos, la Weston-Janssen, y vamos a ver que existen, estas son siglas de los llamados pruebas rápidas, que por su traducción en inglés lo que establecen es las descripciones principalmente microscópicas o macroscópicas del crecimiento micobacteriano. Abrevian el tiempo en promedio de los cultivos clásicos a la mitad, ¿no? El cultivo clásico 4 semanas o más, los cultivos llamados o las pruebas de sensibilidad llamadas rápidas a menos de 2 semanas. Vamos a ver, solo para adelantar, esto llamado el MOX, lo vamos a emplear principalmente para las formas pulmonares. Una prueba de sensibilidad, yo obtengo un esputo y establezco para las formas pulmonares las pruebas de sensibilidad. En promedio, menos de 2 semanas. Esto que las siglas MGIT es el crecimiento a nivel del tubo de los Mycobacterium, y se diferencia del MOX en que también lo puedo emplear para formas extrapulmonares, o es decir, otros fluidos corporales. Recuerden, el MOX principalmente para formas pulmonares, o sea, lo que me va a evidenciar es el estudio del esputo, pero para las formas extrapulmonares, por ejemplo, LCR, líquido pericárdico, líquido peritoneal, líquido ascítico, yo tengo que obtener también una prueba y puedo emplear la llamada MGIT. ¿Qué son estos métodos? Son métodos relativamente nuevos de pruebas de sensibilidad llamadas rápidas. ¿En quiénes indicas el cultivo? Diagnóstico de sintomático respiratorio, en seguimiento diagnóstico, paucibacilares, que vamos a ver la definición de paucibacilares. Obviamente, el ejemplo más frecuente, pacientes con inmunodeficiencia, por ejemplo, VIH, o en las formas extrapulmonares que sean por reactivación. La cantidad de bacilos va a ser mucho menor a las formas activas pulmonares. Control de tratamiento a todo VAR positivo a partir del segundo mes de tratamiento, a todo TB sensible al terminar el tratamiento, mensualmente a todo paciente en esquema TB resistente, para realizar prueba de sensibilidad indirecta. Cuando te hablen de prueba de sensibilidad, otra forma de clasificarlo es que sean, aparte de que sean rápidas, que hemos visto en relación al tiempo, es que sean directas o indirectas. Cuando hablamos de prueba de sensibilidad, lo que queremos determinar es la resistencia a drogas de primera línea o de segunda línea. Cuando te hablen de prueba de sensibilidad directa, lo que van a utilizar es el esputo. La muestra es el esputo. Cuando te hablen de prueba de sensibilidad indirecta, lo que van a utilizar es el cultivo. El cultivo, eso lo diferencia. Pruebas de sensibilidad directas e indirectas. Las directas, estudio en forma directa el esputo, y las indirectas se efectúan en los cultivos. ¿Sí? Diagnóstico clínico radiológico sumado al contexto clínico clásico de tos, flema, dolor torácico, más síntomas generales, fiebre, bajo de peso, eso es invariable. Clínica extrapulmonar, de acuerdo a localización, hay que solicitar radiografía a todo caso probable de tuberculosis pulmonar y pacientes en seguimiento diagnóstico. Lo que sí es algo importante es que no existe un patrón radiológico clásico o patognomónico para las formas de tuberculosis, ¿no? Formas extrapulmonares, ¿no? Van a ser de acuerdo a las manifestaciones del órgano comprometido, formas adenitis tuberculosas, pleurales, compromiso pericárdico, peritoneal, a nivel del sistema nervioso central, o las llamadas también formas miliares. Vamos igual, los métodos de diagnóstico, buscando la presencia del bacilo
y los métodos de histopatología o estudios de inmunología, por ejemplo, lo que hacemos para el caso de amplificación de las cadenas de ADN. Pruebas bacteriológicas, baciloscopías, cultivos sólidos o líquidos, recuerdas el MOX, pero principalmente para las formas extrapulmonares, este llamado MGIT. Nuevamente, para que quede claro, de este concepto de las llamadas pruebas rápidas. Pruebas rápidas fenotípicas para detectar tuberculosis multidrogo resistente. Tres importantes: MOX, habíamos comentado, la muestra de esputo, resultados 7 a 14 días, menos de 2 semanas, indicada para resistencia a núcleo básico, isoniazida y rifampicina. Entonces me determina principalmente formas de MDR para estudio de formas pulmonares. Y la otra, la que utilizamos ahora, el Bacter, MGIT, esto es importante porque también lo puedo utilizar para las formas extrapulmonares. Está validado para otros fluidos. No para todos, eso se está avanzando, pero es importante porque eso hasta hace algunos años no teníamos esas opciones en el diagnóstico mediante pruebas rápidas fenotípicas. Me abrevian el tiempo, me pueden determinar principalmente la sensibilidad a drogas de primera línea y el concepto que también en el caso del Bacter MGIT lo puedo emplear para las formas extrapulmonares. Pero existen entonces las llamadas pruebas de sensibilidad convencionales. Te vas a tener que grabar los nombres, porque la primera de ellas ha sido motivo de pregunta, ¿no? Entonces, las anteriores son las llamadas nuevas, fenotípicas, el MOX, MGIT, la prueba de Gries, son pruebas rápidas. Estas son las convencionales, las que todavía siguen siendo utilizadas por el INS, que es el Instituto Nacional de Salud. De ellas, la más importante es método de proporciones en agar en placa, 1 y 2. Método de proporciones. Son pruebas de sensibilidad convencionales. Toda prueba de sensibilidad rápida fenotípica va a pasar es obligatorio el que se realice una prueba convencional. O sea, la prueba de sensibilidad rápida me aminora el tiempo, obviamente, pero la muestra va a correr para realizar una prueba de sensibilidad convencional. En preguntas las vamos a ver en detalle, para que ustedes tengan claridad que las preguntas son bastante sencillas en relación a los conceptos fundamentales de la normativa. Esta es otra prueba. Ese es genotipo molecular o cadenas de hibridización. Es una prueba que la reservamos, como indica el concepto, MOX, o otra prueba que se llama genotipo. Es una prueba molecular, siendo estrictos es biomolecular, y la reservamos para situaciones principalmente, está validado para XDR, ¿ya? Para XDR principalmente, pero es diferente al MOX. El MOX es el concepto que nos ha abreviado el tiempo, 7 a 14 días, pero recuerden que lo empleamos principalmente para núcleo básico, isoniazida y rifampicina, que es principalmente para formas pulmonares y que es llamado una prueba de sensibilidad directa porque estudio el esputo. El genotipo es otra prueba. 1. Definición de tuberculosis XDR. Entonces había una forma sensible, una forma MDR, la clásica, resistente a isoniazida y rifampicina, y lamentablemente tenemos formas de llamada extrema resistencia, XDR. Va a ser caso con resistencia simultánea al núcleo básico, isoniazida y rifampicina, a una fluorquinolona, que puede ser levofloxacino o moxifloxacino, y a un inyectable o parenteral de segunda línea, que puede ser amikacina, puede ser capreomicina, ¿sí? ¿Recuerdas? Entonces, nuevamente, definición de XDR, caso con resistencia simultánea a isoniazida, a rifampicina, a una fluorquinolona
y a un inyectable de segunda línea. Vamos a ver que el manejo es bastante complicado y prolongado en el tiempo, por lo menos 24 meses, y el pronóstico está asociado a mortalidad. Existen nuevos fármacos que se están introduciendo para el tratamiento de estas llamadas formas extremadamente resistentes. Entonces, respuesta E. Respuesta E. 2. Varón de 30 años procedente del Agustino, con diagnóstico de tuberculosis pulmonar, con prueba de sensibilidad, con resistencia a rifampicina y piracinamida. Este caso de tuberculosis drogoresistente se define como... ¿Respuesta? Claro, son 2 o más drogas, pero que no sean las llamadas núcleo básico, que son isoniazida y rifampicina. Si bien es cierto, tienes rifampicina, pero la otra droga es de primera línea, pero no es considerada dentro del núcleo básico. Esta es la definición de tuberculosis poliresistente. Tuberculosis poliresistente. Respuesta E. 2E. 3. La definición de tuberculosis pulmonar infantil probable considera 3 o más de los siguientes criterios. Habíamos dicho de que había una forma probable y había una forma definitiva en tuberculosis pulmonar infantil. Las definitivas estaban dadas obviamente por la demostración de la presencia del bacilo, sea por cultivos, histopatología o sea por baciloscopía. Pero había unas formas llamadas infantil probable, que tenías que cumplir 3 de 5 criterios, ¿no? ¿Recuerdas? Clínica, síntomas como fiebre, tos y pérdida de peso, sí. Exposición a un caso de tuberculosis e infección activa, contacto también. Prueba de tuberculina o PPD positiva también. No confundir, porque eso también me preguntaron. Una cosa es la forma de la enfermedad activa y otra cosa es la forma latente. Cuando son niños, en las formas latentes es independientemente del PPD. ¿Recuerdas? El PPD no te va a dar el inicio del tratamiento, pero para las formas de enfermedad que tú quieras establecer tu diagnóstico, sí. Prueba de tuberculina o PPD positiva. Hallazgos radiográficos también. Entonces, por exclusión, madre con antecedente de tuberculosis pulmonar frotis negativo. Respuesta E. Respuesta E. 4. Para que no lo olvides, porque puede ser algo confuso, ¿no? El concepto es algo confuso. Conversión. ¿Recuerdas? Había conversión y había reversión. Era importante porque eso nos daba el parámetro para definir los fracasos o las fallas al tratamiento para las formas MDR y XDR a partir del 6º mes. ¿Qué era conversión? Que yo obtenía 2 cultivos negativos consecutivos con un intervalo de 30 días de diferencia entre sí, después de haber empezado con un cultivo positivo. ¿Sí? Bueno, algo engorroso, ¿no? 2 cultivos negativos consecutivos con intervalo de 30 días después de tener un cultivo positivo. Respuesta E. 4E. 4E. Conversión. Conversión. Y por ende existe la reversión. La reversión bacteriológica está referida a lo inverso, ¿no? Yo había tenido una conversión bacteriológica y luego los cultivos se habían hecho positivos. Entonces, ¿recuerdas? Definición de reversión: luego de una conversión bacteriológica, 2 cultivos positivos con un intervalo de diferencia de 30 días entre sí. Respuesta D. Respuesta D. Abandono. Entonces son conceptos que tienes que fijar. Abandono lo voy a diferenciar en 2 formas. En las formas sensibles, abandono quiere decir que el paciente que inicia el tratamiento y lo descontinúa por 30 días consecutivos o más. Abandono 30 días consecutivos o más. Similar al concepto de abandono targa. ¿Recuerdas? Abandono targa es que el paciente
no acuda al establecimiento de salud 30 días o más después de su cita, ¿no? De su cita programada. En tuberculosis sigue siendo el concepto que el paciente, la terapia es observada, ¿no? Va al establecimiento a una hora determinada y firma, la enfermera supervisa que el paciente tome sus medicamentos. En VIH es la confianza. En VIH al paciente se le da el fármaco por el plazo que establece su médico tratante, que puede ser a veces 3, 4 meses, o al inicio del tratamiento 2 semanas, ¿no? Entonces el paciente es el responsable de la adherencia, que es el principal concepto que te define falla al tratamiento. Si no se los han dicho, adherencia quiere decir cuánto el porcentaje del total de medicamentos es administrado y es tomado por el paciente. Por ejemplo, si en un mes le doy 30 tabletas, la adherencia al 100% quiere decir que el paciente ha tomado las 30 tabletas. Y así vas bajando la adherencia, 90, 80. A menor adherencia, mayor posibilidad de falla al tratamiento. Si les preguntan en nuestro país cuál es la principal causa de falla al tratamiento antirretroviral, es mala adherencia. No toman sus pastillas. El paciente no toma sus pastillas. Así de sencillo. Y eso es algo importante. Por eso es que cuando ustedes vean un paciente con VIH, lo más importante es que en forma diaria, continua y de por vida tome sus medicamentos. Recuerden el concepto de adherencia. Diferente a lo que vemos para el tema de tuberculosis, donde el paciente, porque el tiempo tiene un inicio y tiene un fin. En VIH es de por vida, ¿no? En tuberculosis, vamos a ver, puede ser 6 meses, dependiendo de las formas, o para las formas MDR, 12 a 18 meses, o para las formas de XDR, mayor a 24 meses. Pero tiene un inicio y tiene un fin, ¿ya? Entonces, no te olvides, abandono 30 días consecutivos o más que descontinúa el tratamiento. Definición de fracaso en tuberculosis sensible. Fracaso es más sencillo porque no empleo el concepto en sensible, no empleo el concepto de conversión o reversión. Es más concreto, ¿no? Yo tengo BK o cultivos de esputo positivos a partir del 4º mes de tratamiento. Esa es la definición de fracaso en tuberculosis sensibles. BK o cultivo de esputo positivo a partir del 4º mes de tratamiento. Respuesta D. 8. Definición de fracaso en tuberculosis MDR o XDR. Acá sí entra el concepto de conversión y el concepto de reversión. ¿Recuerdas? Y el punto de corte en el tiempo es 6º mes. Veamos A. Paciente que no logra conversión bacteriológica al 6º mes de tratamiento, sí. Recuerda que la conversión, 2 cultivos negativos, un tiempo de un mes, luego de un cultivo positivo. B. Paciente en quien se produce reversión bacteriológica después del 6º mes de tratamiento, también. Reversión, contrario a lo anterior, es que los cultivos que fueron negativos, había convertido el paciente, vuelven a ser positivos. Respuesta A o B. 8E. 9. Este concepto tienes que tú saberlo, porque te lo pueden preguntar no solo en la parte de infectología, sino en la parte de epidemiología, o te pueden dar un número de atenciones y tienes que calcular tú los sintomáticos respiratorios que esperas. Y recuerda que van a ser 5 sintomáticos respiratorios por cada 100 atenciones establecidas en mayores de 15 años. Eso es sintomáticos respiratorios esperados. El concepto de sintomático respiratorio es persistencia de tos con flema o sin flema más de 15 días, ¿no? Pero el concepto epidemiológico
de sintomáticos respiratorios esperados, 5 sintomáticos respiratorios por cada 100 atenciones prestadas en el establecimiento de salud en mayores de 15 años. Respuesta D, 9D. 10. Según norma técnica, la prueba de la tuberculina es el método de diagnóstico de tuberculosis latente en personas sin enfermedad activa. En pacientes con inmunodeficiencias se considera un resultado positivo si la induración es respuesta, dos grupos, ¿no? Que sea más de 5 y sea más de 10. En pacientes con inmunocompromiso o inmunodeficiencia, más de 5. Y en pacientes inmunocompetentes, más de 10. ¿De qué hablamos? De la medida de la induración. ¿Por qué es importante esto? Porque sabes que estos pacientes tienen que recibir terapia preventiva con isoniazida, TPI. Entonces, respuesta D. Acá dice, la clave en inmunodeficiencias, el PPD siempre es 0, no siempre. Cuando es 0 es anergia, ¿no? Esa es anergia, pero no siempre. Si tú haces, no hacemos con frecuencia porque vamos a tener un sesgo, pero sí tienen, o sea, sí pacientes que dependiendo, se dice que a menor CD4 está en relación directa a menor posibilidad de el que tú puedas medir a menor número de medida de PPD, ¿no? Pero no siempre es 0. Respuesta D. Respuesta D. 11. Las personas que deben recibir terapia preventiva con isoniazida, TPI, en quienes se ha descartado enfermedad tuberculosa activa, son los siguientes, excepto, habíamos visto un cuadro donde se indicaba TPI, te preguntan cuáles de los grupos es el que no debes administrar terapia preventiva. A. Menores de 5 años que son contactos de caso índice con tuberculosis pulmonar, independientemente del PPD. Recuerda, esto es tuberculosis en sus formas latentes, diagnóstico de tuberculosis latente. Menores de 5 años que son contactos de caso índice con tuberculosis pulmonar, ellos tienen que recibir terapia preventiva con isoniazida. B. Personas entre 5 y 19 años con PPD igual o mayor a 10 y que son contactos de caso índice con tuberculosis pulmonar también. Ellos van a recibir, y recuerda que les vas a administrar isoniazida, ¿por cuánto tiempo? 6 meses, porque no son inmunocomprometidos o pacientes con VIH, ¿no? Personas con diagnóstico de infección por VIH, también. Y recuerda que es haya o no haya tenido tuberculosis, ¿sí? Eso ha cambiado. En la norma anterior, solamente para que ustedes lo sepan, considerábamos que si el paciente con VIH había recibido tratamiento para tuberculosis, no tenía que recibir, en ese entonces se llamaba profilaxis con isoniazida. No le indicábamos profilaxis. Pero ahora ya hemos visto que haya o no haya tenido tuberculosis, el paciente con VIH va a recibir terapia preventiva con isoniazida. Obviamente, porque eso también puede ser motivo de confusión, que yo haya descartado en el paciente con VIH tuberculosis activa, porque esa sí hay que tratarla, y no con isoniazida, sino con tus drogas que vamos a ver más adelante. Eso es importante, porque recuerda nuevamente el concepto sigue siendo la tuberculosis, la infección oportunista más frecuente en pacientes con VIH en nuestro país. Y existe una llamada forma enmascarada. Tengo un paciente con VIH. Por lo general yo voy a hacer un estudio previo para descartar actividad, infecciones oportunistas. Entre mi plan de trabajo le pido baciloscopías. Recuerda que los VIH, pensando en tuberculosis, por lo general van a ser paucibacilares. O sea, la baciloscopía puede ser generalmente negativa. Le inicio tratamiento antirretroviral. Tiene indicación, digamos que tiene un CD4 que está en 150. Tú sabes que CD4 menos de 350 le inicio targa. Le empiezo el targa y al cabo de 2 semanas el paciente presenta fiebre, tos, disnea, tos productiva, astenia.
y las baciloscopías son positivas. ¿Qué pasó? Eso se llama reconstitución inmunológica. Reconstitución inmunológica, o llamado comúnmente IRIS. IRIS. ¿Qué quiere decir eso? Es un concepto de repente un poco más de especialidad, pero se pueden ustedes presentar a su labor asistencial cuando sean residentes en primer año. Van a llegar estos pacientes a la emergencia. Era tal su grado de inmunocompromiso o su alergia que no tenía la posibilidad de detectar previo al targa los antígenos, que tú sabes que hemos visto en inmunología son importantes, o las pruebas eran negativas porque no había la posibilidad de generar anticuerpos. Recuerda que en los exámenes lo que nosotros determinamos son anticuerpos, pero le empiezo el targa. El targa lo que constituye va a destruir en sangre la mayor cantidad de virus y va a generar una respuesta inmunológica donde los anticuerpos van a surgir, donde los antígenos van a surgir, y aquellas enfermedades que no estaban presentes, no es que no estaban presentes, sino que estaban enmascaradas, o de alguna otra forma el efecto paradójico. Le empiezo el targa y el paciente empeora. Se ve eso en nuestro medio asociado a dos condiciones: que el CD4 sea bajo y una viremia elevada, ¿no? Principalmente el CD4 bajo. A menor CD4 en pacientes con VIH hay más riesgo, luego de empezar el targa, que exista una reconstitución inmunológica. ¿Y qué haces? ¿Suspendes el targa? No, continúas. El targa no se suspende, pero tienes que tratar la enfermedad que se ha activado. Si se ha activado tuberculosis, tratas tuberculosis. Incluso adicionas antiinflamatorios o por espacios cortos, corticoterapia. ¿Ya? Entonces, eso es importante en este concepto para que tú tengas la obligatoriedad de descartar. Y no solamente es para lo que es VIH. Recuerda que cualquier paciente en grado de riesgo, diabéticos, o los pacientes con trasplantes, esplenectomizados, o pacientes con corticoterapia prolongada, tú tienes que descartar que no tengan tuberculosis por ese concepto, ¿ya? Entonces, conversión reciente del PPD, eso lo habíamos empleado para el ejemplo en trabajadores de salud, ¿no? Tenían que recibir la conversión reciente que no sea mayor a 2 años, que no sea mayor a 2 años. Entonces, por exclusión, personas entre 5 y 19 años que son contactos de caso índice, pero con diagnóstico, por ejemplo, de MDR o XDR. Ellos no tienen que recibir terapia preventiva con isoniazida. Respuesta E. 12. En personas con infección por VIH, la terapia preventiva de tuberculosis latente es... Entonces, en el tratamiento, el tiempo que tienes que acordarte es 6 meses y 12 meses. ¿A quién le das 12 meses? A, por ejemplo, VIH. A los demás que sean inmunocompetentes, el tratamiento o la terapia preventiva va a ser 6 meses. ¿Qué le voy a dar? Le voy a dar isoniazida. Isoniazida. Entonces veamos, isoniazida, 12 meses. La clave C, isoniazida, más rifampicina. No es lo indicado, ¿no? Y la clave de 12 meses, la clave E. Isoniazida, 5 miligramos por 12 meses, más suplemento de piridoxina, 50 miligramos por día. Eso le vas a dar al paciente con VIH como parte del tratamiento de la terapia preventiva o tuberculosis latente. Isoniazida por espacio de 12 meses, diario, de lunes a domingo, 12E.